Bueno, buenas tardes a todas y todos y gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Fátima Díaz, como pone en el cartelito, y soy la presidenta de la OAC de la Diócesis de Canarias, de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Vamos a intentar ir empezando en la mesa. Voy a dar algunas ideas para que después ellos también y ellas tengan, ellos y ellas tengan la palabra. En la Constitución de la OIT se establece el principio de que las personas trabajadoras deben estar protegidas contra las enfermedades en general o las enfermedades profesionales y los accidentes resultantes de su trabajo. Pero a pesar de ello, para millones de trabajadores y trabajadoras dista mucho esto de ser una realidad, ¿no? De conformidad con las estimaciones globales más recientes de la OIT, cada año se producen 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 millones están relacionadas con enfermedades profesionales. Además del inmenso sufrimiento que esto causa a las trabajadoras y sus familias, los costes económicos que ello conlleva son enormes para las empresas, para los países y para el mundo en general. La Organización Internacional del Trabajo, como decía, celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo cada 28 de abril con el objetivo de insistir en la prevención de accidentes y enfermedades en el lugar de trabajo. Desde la Iglesia por el Trabajo Decente, desde esta plataforma, con motivo de la celebración de este día, queremos mostrar como Iglesia nuestra preocupación ante el incremento de los accidentes laborales, muchos de ellos con resultado de muerte, y las enfermedades derivadas de las condiciones en las que las personas desarrollan su trabajo. La Conferencia Episcopal nos dice en uno de sus últimos documentos que más allá de las estadísticas nos preocupa la extensión tan amplia de la falta de salud laboral y sobre todo las devastadoras consecuencias que esto tiene en la vida de las personas trabajadoras y sus familias. Y el Papa Francisco nos recuerda que no son números, son personas. Los números nos ayudan a apreciar la magnitud del problema al que nos enfrentamos, pero esto no nos puede hacer olvidar que hablamos de personas, de seres únicos, irrepetibles. Y cuando nos acercamos a la víctima de un accidente laboral, lo primero que nos recuerda es el dolor y la soledad con la que se tienen que enfrentar a esta situación y nos hace constatar la tragedia personal y familiar que hay detrás de cada accidente. El cuidado de la vida humana pasa por erradicar esta tragedia, por identificar sus causas profundas y empeñarse en eliminarlas desde todos los ángulos posibles. No podemos olvidar que hay personas que sufren secuelas físicas y psíquicas que les acompañarán ya toda su vida. Familias que se rompen tras la pérdida de uno de sus miembros o el golpe repentino de una discapacidad, una incapacidad laboral de mayor o menor grado. En definitiva, se rompen por el sufrimiento de un mal sobrevenido en sus vidas por el simple hecho de salir a la calle cada mañana a ganarse la vida. Como Iglesia, ante el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se nos hace un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo, denunciando la pérdida de salud y de vida, creando conciencia en la sociedad y en nuestras comunidades eclesiales, acompañando a las víctimas en el dolor y apoyando sus justas reivindicaciones. Por eso, entre otros motivos, pues nos encontramos hoy aquí, porque la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente nos convoca para visibilizar y sensibilizar sobre la realidad de la seguridad y salud laboral en nuestras islas y ser capaces de buscar y proponer medidas, acciones que ayuden a disminuir las cifras de enfermedades y muertes, pero también es importante que veamos cómo podemos acompañar a las personas y a las familias que sufren estas situaciones. Nos acompañan hoy representantes de distintas organizaciones y de la administración pública, a las que agradecemos su presencia aquí, que hayan estado disponibles para este ratito, que nos van a dar a conocer su visión de esta realidad, las propuestas que se hacen, las medidas existentes o cómo acompañar, cada uno también dependiendo del ámbito en el que se mueve. Y también contaremos con la experiencia vivida por una persona y que nos ayudará a poner rostro a esos números que se van a citar muchas veces sobre accidentes laborales, ¿no? Vamos a presentarles, les voy a ir presentando de izquierda, vamos a empezar por la izquierda, de izquierda a derecha, está don Francisco Guindín, que es director territorial de la Inspección de Trabajo. Buenas tardes. Buenas.
Doña Carmen Marrero, que es del Sindicato de Comisiones Obreras, exactamente de Prevención Laboral, ¿no? Sí, la secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias. Buenas tardes. Don Francisco González, de UGT también, si quieres decir todos tus... No, yo no digo. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT Canarias. Muy bien. Don Miguel Cruz, que es presidente de ABAELA, Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía. Lo ha dicho todo, ¿eh? Sí, es que esa me la sé. Y don Ismael Santiago, que es víctima de un accidente laboral. Entonces cada persona va a tener un tiempo determinado, que también les advierto que le voy a ir controlando y que le voy a ir mandando a callarse. Si alguno se pasa, nadie se sienta dolorido. Y cada una va a tener una intervención y después ya tendremos un tiempito para preguntas, aportaciones de ustedes. Volveremos de nuevo tras las aportaciones y tras el debate a que cada persona de la mesa tenga un cierre de unos minutitos y concluiremos la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren empezamos de izquierda a derecha también, don Francisco. Ya... Muy bien. Pues muchas gracias, Fátima, por la invitación que me trasladasteis hace un par de meses, más o menos. Yo, como te dije en el correo, pues me hizo mucha ilusión porque ya hace 4 o 5 años he consultado la postura papal sobre el trabajo decente. Bueno, soy católico y llevo 24 años trabajando como inspector de trabajo, los 13 últimos como director territorial. En definitiva, soy una persona en que, bueno, pues los números le iban regular, las letras le iban mejor, decide estudiar Derecho y en el ámbito del Derecho le gusta el orden social, ¿no? Por los aspectos que tiene jurídicos, pero también humanos, ¿no? Decido opositar, no es fácil, y después de 5 años, casi 5 años muy duros, pues apruebo las 2 oposiciones. Son 2 casos solo en España. Estudié mucho para dedicarme a algo que me llena día a día, pero que evidentemente me recuerda, ¿no?, cuando celebramos el Día Mundial de la Salud y Salud en el Trabajo, situaciones que he tenido ya durante estos 24 años, pues muy impactantes, tanto por resultado a veces de muerte, como también con secuelas, ¿no?, incluido por salud mental, con riesgos psicosociales, etcétera, ¿vale? A mí de hablar de estadística, pues que vaya más o peor un poquito o mejor un poquito, pues no me tranquiliza en absoluto, porque desde el momento en que una sola persona pues pierde su vida en un centro de trabajo, pues ya estamos fallando todos, ¿no? Os voy a hacer un breve resumen un poquito de lo que la inspección hace, porque evidentemente con estos resultados pues uno puede pensar que es un servicio público que no cumple con su obligación, o los que formamos parte de ahí miramos hacia otro lado, o como lo queráis interpretar. En total en España seremos unos 2.000 funcionarios del sistema y todo el personal de apoyo, es decir, personas que todos los días visitan centros de trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo, muchas veces previamente denunciadas o que previamente planificamos porque tenemos indicios a través de distintas herramientas, como la herramienta sobre el fraude, que nos da indicios de que hay irregularidades, ¿no? Y que entendemos que con la sola presencia de la inspección y el conocimiento jurídico que tienen, pues al sujeto responsable le va a afectar en el sentido de mejorar esas condiciones. Todas las visitas tienen una primera posición preventiva. Lo mejor en todas las condiciones de trabajo, y especialmente en prevención, es llegar antes que el trabajador o trabajadora tenga un accidente de trabajo, ¿no? En eso somos efectivos desde el punto de vista que veréis estadístico de que, claro, a medida que uno hace una visita, se supone que cuando sale, pues el empresario, ya solo por el poder coercitivo que puede suponer el no cumplir con esos requerimientos, pues va a mejorar, va a invertir económicamente en mejorar esas condiciones, ¿no? Eso creo que es un papel ya importante, es decir, que somos funcionarios no que esperamos en la oficina, sino que todos los días salimos a los centros de trabajo. En Canarias somos 123. Y claro, pues pensar el ratio afiliados funcionarios. Estamos 3 veces por debajo de la media de la Unión Europea, ¿vale? O sea, somos un servicio público que, aunque tenemos una ministra que ha mejorado con sus decisiones legislativas y políticas las condiciones de trabajo,
no ha apostado del todo por potenciar todavía mucho más este servicio público. No basta con convocar oposiciones o más plazas que no llegan ni a la mitad para cubrirlas, porque hay que estudiar mucho y ahora la gente ya no estudia. Entonces, claro, ¿cuáles son otras medidas? Pues ya solo ayer en Fuerteventura, pues una denunciante decía, pues bueno, un tema de temperatura, es que nosotros no tenemos ni medidores, ni de altura, ni de temperatura, ni de muchas otras cosas, ¿no? Que debilita, lógicamente, nuestra actuación. Entonces, sí que en principio, pues, de recursos vamos potenciándonos cada vez más. En prevención, en el año 95 y a partir de hace 4 años, están ingresando en la inspección, casi todos somos juristas, un nuevo perfil muy interesante, porque la convocatoria de las oposiciones es solo para arquitectos, ingenieros y de ciencia de la salud, es decir, gente técnica de formación que está enriqueciendo pues la formación técnica de la inspección, ¿no? Y por tanto sí que estamos notando una potenciación de los recursos en materia de prevención. ¿Qué déficit original hay? Yo no entiendo cómo estas personas, también formadas técnicamente, por ejemplo, y vais a alucinar con lo que voy a decir, no tiene competencias para investigar un accidente de trabajo. Estas cosas no las entiende nadie, yo desde luego no. ¿Por qué fue? Pues porque un colectivo de inspectores mayoritario pensaba que era una forma de abaratar el sistema de inspección y en vez de convocar plazas de inspectores, pues convocaban estas plazas de subinspectores, ¿no? Yo soy inspector y no lo comparto en absoluto. Solo en Canarias, estos 123 inspectores han hecho 73.000 actuaciones. Hemos hecho más de 25.000 visitas a centros de trabajo y de ahí pues sale una visita en falta de alta, o mejor dicho, de control de empleo, otra de condiciones de trabajo, otra de jornada, otra de salarios, etcétera, etcétera, ¿vale? De las 70.000 actuaciones, el resultado han sido casi 9.000 infracciones, hemos detectado y sancionado por 9.000 infracciones por un importe de más de 30 millones de euros. ¿Y dónde va ese dinero? A la inspección no va. No se refuerza la inspección con esos recursos. Pues va una parte, un 30% al Gobierno de Canarias, porque la materia de prevención de riesgos laborales a mí me paga el Ministerio, fíjate qué chollo, y el Gobierno de Canarias es la que resuelve nuestras actas, la que sanciona y recauda, ¿vale? Y con esos 10 millones de euros que son las sanciones propuestas en materia de prevención, en materia de trabajo eso, los salarios, la jornada, el contrato de trabajo, la modalidad que tienes, o el empleo, pues lo recaudan ellos. Es verdad que en la estrategia de prevención de Canarias, pues hay un importe de 2 millones de euros, con eso se financia también los gabinetes técnicos de los agentes sociales, es decir, con esas propuestas de sanciones de la inspección también repercute en favorecer la función preventiva de gabinetes técnicos. Y el resto no sé dónde va, ¿vale? Se va a Hacienda y se va a otros fines. Entonces es un aspecto también importante de que debía ser más finalista esa recaudación en favor de servicios públicos como la inspección para, lógicamente, no digo de cobremos más, sino de que repercuta en la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores. También, además de los millones de sanciones, 45 en liquidaciones. Hay gente que trabaja sin dar de alta y que no se cotiza nada, o que trabaja 8 horas, pero realmente el contrato pone 1, ¿vale? Las primeras son difíciles de localizar. Si no nos ayuda el ciudadano y nos denuncia dónde, pues sí, puede ser la casualidad de que entremos en un sitio y en un control de empleo identifiquemos a la gente, pero ahí sí que necesitamos mucha colaboración ciudadana de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, y empresas poquitas denuncian, ¿vale? Cuando sufren un montón, porque la que cumple, claro, fijaros la competencia desleal del que no tiene ningún coste salarial y fiscal, ¿no? Es una competencia desleal brutal. Pues solo el año pasado afloramos 4.500 empleos en Canarias. O sea, 4.500, de los cuales 3.000 están absolutamente sin ningún derecho. Yo pido a los sindicatos, lo dije ayer y también lo manifiesto aquí, todos somos ya mayores de edad, yo no digo que sean los responsables, la ley dice que el sujeto responsable es el empresario, va a ser sancionado por ello, al trabajador se le va a dar alta de oficio, se va a regularizar, va a tener derechos, es decir, todo es bueno para él, pero hay una cierta connivencia, estaréis conmigo, ¿no? ¿Vale? Entonces, el tener una connivencia de aceptar, aunque sea en estado de necesidad, una situación laboral, lógicamente no hay que ser tonto o tonta en el sentido de, hombre, si yo le digo al empresario que me dé de alta y veo que no me le quiere dar, no insisto porque si no, no me dará el trabajo, ¿verdad? Pero, hombre,
al día siguiente o el mismo cuando salga, miro si me ha dado de alta o no con el teléfono, la tesorería te puede verificar esto, vas a la inspección. Nosotros nunca decimos quién denuncia, ni siquiera si venimos de denuncia, y aparecemos. Un control de empleo es muy fácil. Entramos, identificamos a la gente, probamos en un acta de la relación laboral, porque está haciendo una actividad laboral. Se puede recurrir, a veces se recurre y se va a lo social, ahí ya vamos a ver qué pasa, pero en gran parte se gana. Y ese trabajador, desde ese momento de la visita a la inspección, tiene derechos. Porque si le pasa algo, como nos contará luego el trabajador, tiene derechos. Él nos contará su sufrimiento, pero si no llega a estar dado de alta, el sufrimiento es mucho mayor. Porque hasta que le reconozcan en un juego social que hay relación laboral, no tiene absolutamente ninguna prestación. Su lucha, yo la he leído hoy, es encomiable, se ha tenido que gastar mucho dinero en una abogada, ha sido buena la abogada y se ha dirigido bien, y creo que además la fase reactiva ha estado bastante bien. O sea, la verdad es que me di cuenta que había un trabajador accidentado que iba a venir, pues por el nombre y apellidos pues lo busqué y gracias a Dios, porque otras veces ni nos enteramos, pues sí que habíamos actuado de oficio, hubo acta, hubo recargo de prestaciones, hubo un reparo, pero vía judicial, vía tal, o sea, tela, ¿vale? Pues hasta los 5 o 6 años no empieza un poco a haber luz desde que ocurre el accidente, ¿no? Y ya digo, dentro del reparo, de los casos mejor parados. También hay irregularidades en transformaciones en contratos temporales y en jornada a tiempo parcial, pues la picaresca de lo que os digo, pues aparece un trabajador dado de alta 1 hora al día y realmente hace 8. ¿Qué pasa con qué tenemos de ventaja en estas situaciones? Que aparece en el sistema de la tesorería. Nosotros sí que tenemos acceso a la tesorería y evidentemente si vemos un negocio donde el 80% de los trabajadores están con contratos ridículos de tiempo, pues es un indicio de que ahí probablemente se esté trabajando más horas. Pero claro, la economía sumergida, si no es con la colaboración ciudadana, el olfatillo. ¿Cuál es el olfatillo de la inspección? Pues bueno, pues ya vamos sábados y domingos, vamos por las tardes, en festivos, donde quizás según qué momento y en qué lugar nos esperan menos, ¿no? En prevención, en el aspecto de solo prevención, lo que os comento, ayer lo decía en Fuerteventura, un delegado de prevención puso al principio mala cara, luego lo puso buena. Vale. ¿Qué hacemos la inspección? ¿Sancionamos solo o damos segunda oportunidad? Depende de qué materia y depende de qué actitud tenga el empresario. Si en prevención, lógicamente, no ha habido ninguna lesión de ningún trabajador, creemos que una sanción económica elevada va a imponer o va a suponer una mayor dificultad de la empresa para invertir ese dinero en mejoría de las condiciones. Si damos un plazo razonable para mejorar y nos da, pues ya sea una fotografía o hacemos una segunda visita, no hacemos muchas porque no podemos hacer 37.000, 73.000 más 30.000 actuaciones dobles, pero sí que hacemos algunas doble visitas o simplemente una comprobación, mándame la fotografía de este andamio que estaba mal y ahora está ya bien, ¿no? Y me lo mandas por fotografía y demás. Y con eso entendemos que la inversión en una compra de un nuevo andamio pues favorece la condición del trabajador. Por eso, solo en prevención hicimos casi 14.000 requerimientos, pese a haber 3.071 infracciones. Los requerimientos suponen siempre un incumplimiento de prevención, o sea, una infracción. Pero no hemos puesto 13.479. Hemos puesto solo 3.000. ¿Entendéis? No es bueno, la inspección solo sanciona, qué malos son. No es nuestro ánimo. Evidentemente en estas áreas. O, por ejemplo, las famosas cartas que manda el Ministerio. Visto la modalidad contractual, está ya pasado el tiempo máximo, cámbielo usted, o entonces sí que le mandamos a la inspección y le sancionará. Lo que no hay segunda oportunidad es faltar de alta. Si tú tienes una persona sin dar de alta, eso ya es extremo y las sanciones son duras, ¿vale? Ya para terminar, un poquito implicación. Yo no creo en que haya funcionarios que formen parte de la inspección que nos impliquen. Habrá gente más implicada y otra menos, pero todas formamos parte de la inspección y tenemos un sistema de productividad. Nosotros no cobramos por tiempo de trabajo, cobramos por el número de visitas que hacemos por trimestre y sus resultados. ¿Entendéis? O sea, si uno se queda en la oficina no va a cobrar, ¿vale? O va a cobrar mucho menos. Es decir, sí que nos exigen un rendimiento, ¿vale? Ya habéis visto el grado de cumplimiento de la ley de prevención y cuáles son las dificultades. Yo creo que hay que hacer cambios legislativos y ya voy a acabar.
Está muy clara la ley 31/95, 95, ya ha pasado tiempo. Yo empecé prácticamente a estudiar con esa ley. Es buena, pero no llega o ha habido deficiencias en cuanto a la implicación o la integración de la prevención en las empresas. Las empresas, y es una modalidad aceptada por la ley, acuden a servicios de prevención ajeno, es decir, yo me gasto 500 euros al año, hay un mercado más caro o más barato de los servicios de prevención ajeno, lo contrato y me olvido de la prevención. Claro, ese es el problema, ¿no? Que también los técnicos de servicio de prevención ajeno tienen unos ratios muy pequeños, igual un técnico de servicio de prevención lleva 100 empresas a la vez. Pues imaginaos qué prevención puede hacer. No es omnipresente, ¿no? Pues eso, irá cuando va, hace un buen trabajo, pero igual se pega 5 o 6 meses sin ir a la empresa. Adopta las deficiencias o detecta las deficiencias, se las pone a la empresa en conocimiento y la empresa hará o no hará y lo deja allí, muerto, ¿no? Hasta que venga la inspección y entonces sancione por no llevar las acciones preventivas o ocurra un accidente y entonces pues no tenga defensa alguna. Entonces falla mucho la integración de la prevención, la asignación de trabajadores formados dentro de la empresa. Tanto los delegados de prevención, bueno, esos en los centros de trabajo, pero que también realizan su actividad laboral o están fuera, pero sobre todo la inspección de trabajo, nosotros no vivimos en los centros de trabajo. Hacemos visitas que pueden durar pues horas, repetidas otros días o minutos en un control de empleo. Y evidentemente en ese tiempo no podemos tener un efecto, salvo el del poder coercitivo que os digo, de implicación o de integración en la prevención, ¿no? Entonces sí que yo creo que es muy importante revisar la legislación en cuanto quizás, y según determinado tamaño de las empresas, pensemos 10 o demás, que sea un trabajador contratado como técnico de prevención. En segundo lugar, también yo creo que hay que potenciar estos planes de que las propias empresas, el propio empresario esté formado en prevención y no recurrir tanto a los servicios de prevención ajenos, que técnicamente están bien, pero que se han mercantilizado a mi modo de ver y los propios técnicos, aunque tengan buena voluntad, pues no llegan a todo. Luego, si queréis, pues podemos aportar alguna cosita más. Muchas gracias. Gracias. Cuando tú quieras, Carmen. Bueno, en primer lugar, darles las buenas tardes a todos y a todas y agradecer en este caso la invitación a la UAC y en este caso en la persona de Fátima, porque nosotros consideramos que cualquier ámbito en el que podamos hablar de algo tan esencial para la persona trabajadora como es la seguridad y salud del trabajo, consideramos que es un espacio adecuado porque hay que hacerlo, ¿no? Nosotros denunciamos estas situaciones a lo largo de todo el año, no solo en una semana tan importante para el ámbito sindical como es esta semana, porque bueno, el domingo es el 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y es un día que nosotros intentamos ir más allá de las cifras y poner rostro y saber que detrás de estos números, pues hay, ya lo comentaba Fátima y lo compartimos de una manera total, el tema que detrás de eso hay personas, familias, compañeros y compañeras de esa persona trabajadora accidentada que lo viven en primera persona. Nosotros, bueno, desde el Gabinete de Salud Laboral hemos llevado algún caso de algún delegado nuestro que ha presenciado, o si no ha presenciado, ha sido en su centro de trabajo y pasó un caso de los más traumáticos, creo que hace relativamente poco, y el trabajador dejó a una compañera en el puesto de trabajo y a los 15 minutos, algo así creo que fue, la máquina la trituró y ese hombre pues bueno, lo pasó francamente mal y a veces no pensamos en esa cuestión, ¿no? Un día como cada 28 de abril tiene dos patas muy importantes. La primera es el reconocimiento o la memoria de todos esos trabajadores y trabajadoras que han vivido en primera persona esta lacra que es la siniestralidad laboral. Siniestralidad laboral, por un lado, los accidentes de trabajo o una enfermedad de origen laboral, ¿no?
Y por otro lado, la otra pata de cada 28 de abril es un día para la reivindicación, que aunque digo lo hacemos todos los años, sí que es para reivindicar esas mejoras, y ahí Francisco se me ha adelantado algunas de las cuestiones que reivindicamos también en este año. Fátima hablaba antes de las cifras a nivel de la OIT y a nivel mundial, pero hay veces que hay que bajar un poco al terreno, al nuestro, al que nos parezca, al más cercano a nosotros, porque a veces pensamos, y sobre todo hay una cuestión que nosotros siempre decimos, y es que cada vez que pensamos en un accidente laboral, pensamos en un andamio y en un trabajador de la construcción que se cae de un andamio. Y siempre le ponemos, la mayoría de las veces, pues cara de hombre, ¿no? Y la realidad es muy diferente. Miren, Canarias, en la que nosotros a priori pensamos que hay un sector productivo, pues no hay grandes industrias, no hay grandes empresas que a lo mejor uno a priori piensa que llevan determinados riesgos. Yo le voy a dar datos para que ustedes tengan un poco la idea de cómo estamos en Canarias. Miren, en el año 2023, en esta comunidad autónoma se superaron, voy a dar exactamente la cifra, pero bueno, se superaron los 53.800 accidentes de trabajo. Concretamente, 53.884 accidentes. De ellos, 19 con resultado de víctima mortal, 16 en su puesto de trabajo y 3 en la ida y en la venida al puesto de trabajo, lo que no sé si conocen ustedes como accidentes in itinere, ¿no? Y que en España se reconocen como accidentes de trabajo. Pero además de esta cifra, hay 141 accidentes graves o muy graves que se han producido en Canarias. Es decir, son datos que no hay que ir, como decíamos, hay que ir detrás de esa cifra. Detrás de esa cifra hay mucho sufrimiento de muchas personas trabajadoras, de su familia, de esos entornos cercanos que desde luego no entienden lo que ha pasado, porque además, hay que decirlo, en foros como este, la inmensa mayoría, por no decir casi, bueno, como está la inspección voy a ser un poco comedida, la inmensa mayoría de estos accidentes pudieron haber sido evitados. No se tendría que haber producido si se hubiesen aplicado las medidas de seguridad y salud en el puesto de trabajo. Con lo cual, son accidentes que tú dices, ¿por qué ha pasado si se podría haber evitado, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que nos preocupan, en este caso, a las organizaciones sindicales. Estoy convencida que el compañero de la UGT piensa lo mismo y que, por tanto, son totalmente intolerables. Y como decía hace un momento Francisco, aunque fuera la mitad, aunque fuera solo la cuarta parte, son muchísimos los accidentes y hay que seguir trabajando para acabar con ellos. Y desgraciadamente en Canarias, estos datos que acabo de decir son el 9,04% con respecto, más que respecto al 2022, es decir, que están aumentando, y eso es lo que nos preocupa. Y después hay otro dato, casi la mitad de estos accidentes, 25.000, me estaba por ahí la cifra, 24.961, casi 25.000, han necesitado de una baja laboral para recuperarse de las secuelas. Es decir, que no es un pequeño corte, no es un pequeño golpe, sino que realmente ya pues conlleva un periodo de recuperación. Y eso nos está diciendo que ya tiene cierta entidad ese accidente de trabajo y que por tanto no es nada baladí, no es nada que, hombre, que es el trabajo y es que en el trabajo... No, es decir, se podía haber evitado, y ese es el principio que nos tiene que guiar a los que trabajamos en esto, pero que también tenemos que concienciar a la clase trabajadora en particular, pero a la sociedad en general, de que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Y ahora voy a la segunda parte que yo creo que también debemos de poner sobre la mesa. Estas son las cifras oficiales. Estas las da el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral. Pero esta no es la realidad. Por desgracia, la realidad está muy por encima de estas cifras. ¿Por qué? Y aquí está el jefe de la inspección, que a lo mejor tiene datos más concretos. Se estima que en Canarias, y vamos a ser prudentes, la economía sumergida, que no es solo de Canarias, eso en España
hay cifras similares, pero vamos a hablar concretamente de Canarias, en torno a un 25, un 30% de los trabajos están en esa economía sumergida. Y hay datos como el que acaba de dar el compañero de la inspección, en el que en el 2023 afloraron 4.500 empleos. Es decir, eso es lo que, hasta dónde ellos pudieron llegar. ¿Cuánto más? Porque claro, por mucho que quieran, no se puede llegar a todos sitios. Es decir, que hay que pensar que la realidad es mucho más. ¿Qué va a ocurrir? Que si hay un accidente mortal, probablemente sí que normalmente sale a los medios de comunicación y la inspección puede actuar, el Instituto Canario de Seguridad Laboral pueden actuar y se puede declarar, aunque no hayan estado dado de alta, termina siendo un accidente laboral si se puede comprobar que estaba trabajando de manera irregular o en la economía sumergida, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando es un accidente de menor envergadura? Que se van a los servicios públicos de salud y termina siendo una enfermedad común. Y eso tiene un doble perjuicio que a veces no somos conscientes. En primer lugar, que en este caso uno va a tener baja porque no estaba trabajando, ¿no? Pero igual que pasa con muchos trabajadores y trabajadoras que a veces por no dar el parte en la empresa, porque en Canarias hay mucha precariedad laboral y tienes miedo de perder tu puesto de trabajo, van a decir, ay, ahora van a decir que yo no trabajo bien, que no he sido prudente, que he tenido un pequeño corte, ¿qué hago? Me callo, aguanto como puedo y cuando termina mi jornada laboral me voy a mi médico de familia que me conoce para que me mande algo porque tengo esa patología. Hay un doble problema con eso. En primer lugar, ese trabajador va a tener una baja por contingencia común, que se queda cobrando menos, ¿vale? Bueno, eso a nosotros nos importa mucho, pero nos importa mucho más la segunda. Y es que si no está declarado como accidente laboral, la empresa no tiene la obligación de ver qué es lo que ha pasado y sobre todo no se va a corregir ese proceso productivo que es insano, que ha provocado un accidente y que pasado mañana puede provocar otro y que pueden haber, ese trabajador cuando se incorpore o cualquier otra de la plantilla puede volver a recibir o a tener un accidente. Es decir, que no podemos perder de vista la importancia que tiene esa declaración. ¿Por qué? Porque eso va a obligar a la empresa a cada vez tener procesos productivos más sanos porque cumple mejor la normativa, ¿de acuerdo? Y esa es la importancia. Bueno, para no liarme con esta parte, pero que estoy abierta al tema, voy a dar otro dato que yo creo que también es importante. Te queda un minutito Si acabo y de pico. empezar a hablar, Fátima, lo dejaste en más tiempo. Puede ser. No, al revés, yo que estar y lo llevas más rato. Sí, yo le regalo un minuto. Perdón, bueno, y luego hay otra cuestión muy importante que la quiero dejar sobre la mesa. Vamos a ver, bien decía el director territorial de la inspección que la ley es del año 95 y entró en vigor en febrero del 96, ya lleva 28 años. Pero ha cambiado el mercado, el mundo de la empresa muchísimo. ¿O es que nosotros trabajábamos igual que nuestros abuelos o que nuestros padres? La digitalización, el teletrabajo, ahora están mucho más mecanizados los puestos de trabajo. Cada vez hay más requerimientos desde el punto de vista intelectual o mental, porque cada vez nos ponen objetivos más largos, las exigencias cada vez son mayores, en fin. Voy a llevarlo ahora todo eso al plano de Canarias. De esos 16, que son 19, pero 16 en el puesto de trabajo, 9, es decir, el 56% de esos datos fueron accidentes de trabajo con resultado de víctimas mortales, fueron a causa de o infarto, derrame cerebral o patologías no traumáticas. Es decir, puede deberse a una situación de estrés, de ansiedad, de no poder conciliar mi vida familiar con la laboral porque yo tenía que salir ahora para llevar a mi madre, a mi padre al médico, o ir a recoger al niño, o quería ir a la actuación que tenía en el cole, pero no llego porque me han dicho que tengo que prolongar mi jornada. Trabajar en eso o tener un liderazgo por parte del que me da o la que me da las órdenes de una manera que no es la adecuada, día tras día va mermando mi salud mental y cada vez
la salud mental en el ámbito laboral, se están viendo las consecuencias. Y no lo digo yo, que pertenezco a una organización sindical de las mayoritarias de España, iba a decir la mayor, pero bueno, estamos aquí representados la primera y la segunda, ¿vale? Con lo cual, sino que lo dice la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud. El futuro de la prevención de riesgos laborales tiene que estar vinculado, tiene que estar trabajado desde el ámbito de la salud mental y los riesgos psicosociales, porque se estima, la Organización Internacional del Trabajo estima que en torno al 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, más del 50% de las bajas laborales van a tener su origen en los riesgos psicosociales. Y nada más, ahí lo dejo. Voy a decir una cosa más. Ay, Fátima, por favor. no, bueno, sí, nada, con respecto a algo que comentaba, por un poco hilar lo que comentaba el director territorial, de esas sanciones que pone la inspección en materia preventiva, esos 30 millones comentaba, o algo así. 30 en todo. En todo, hay una parte que llega a nosotros. Llega a las organizaciones sindicales y patronales. Es decir, a través del diálogo social, el diálogo social está formado por el gobierno, los agentes sociales y económicos, las asociaciones empresariales más representativas y las sindicales. Nosotros en Canarias tenemos una larga trayectoria en diálogo social, y desde el año 2006 creo que firmamos la primera estrategia canaria de seguridad y salud laboral. Ahora mismo, en mayo del 2023, firmamos la estrategia canaria de seguridad y salud para el periodo 2023-2027, y de ahí conseguimos 2 millones de euros que se reparte. Bueno, a nosotros no nos llega todo, bueno, llega de la mitad a la cuarta parte, y eso nos permite a las dos organizaciones sindicales que estamos aquí representadas tener un gabinete de salud laboral. En este caso, yo puedo hablar desde comisiones obreras, tenemos 8 técnicos y técnicas, grandes profesionales. Aquí tenemos a 2 de ellos, Víctor Toledo, que es el coordinador de ese gabinete a nivel de Canarias, y la compañera Soraya Denis, que pertenece al gabinete de aquí de Gran Canaria. Son 8 personas que son altamente cualificadas en prevención y que desde luego son un recurso para la clase trabajadora, que a veces no saben de qué manera exigir el cumplimiento en materia preventiva, porque a veces le tienen miedo a esa normativa que puede ser compleja. Que sepan que desde Comisiones Obreras, y UGT también las tiene, tenemos gabinetes de salud laboral pues para asesorar a los comités de empresa, a los delegados y delegadas de prevención, pero también a los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva. Así que con esto yo creo que para la primera ronda, Fátima. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo voy a mí me invitaron, a agradecer la invitación, ¿no? Y me invitaron con un medio programa o con algo para seguir, ¿no? Y sobre todo decía el papel que desempeñan los sindicatos en la prevención de riesgos laborales, ¿no? Y condiciones de seguridad y salud física y ambiental de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Yo creo que los sindicatos en la empresa son primordiales. Es la organización del trabajador en la empresa. Antes hablaba el jefe regional de la Inspección de Trabajo de la ley del 95. Como muchos de los que estamos aquí, o casi todos, ¿no? Hemos empezado antes de la ley del 95. Hemos avanzado mucho. Que no sea suficiente, por supuesto que no es suficiente, y no estamos a la altura del siglo XXI. Pero sí que hemos avanzado mucho, porque todos o casi todos recordaremos lo que sufríamos antes o lo que desconocíamos de la protección que podíamos tener o de la seguridad que podíamos tener en el trabajo, ¿no? Por tanto, la ley, que se hablaba de que el legislador pues saca la ley, pero luego en su desarrollo, y las diferentes comunidades autónomas pues han ido modificando, implantando aquello de las competencias, el otro que veremos a ver, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no?
que de aquello de coger una caja de Coca-Cola para coger una botella de la estantería, ¿no? Ahora la obligatoriedad que tiene el trabajador de coger una escalera para eso, ¿no? Exclusivamente, pues bueno, yo creo que hemos avanzado bastante. A ver, me viene a la cabeza, yo no voy a hablar mucho de datos, ¿vale? Pues ya los compañeros han hablado de datos, por tanto, no voy a hablar. Sí que voy a hablar de que la prevención parte de la inversión. Una empresa, en una empresa que se hable de prevención y en cualquier ámbito que se hable de prevención, si no se invierte, no se puede prevenir. Por tanto, las medidas de seguridad para salvaguardar la salud, ¿no?, en el trabajo parten de una adecuada inversión. Ojo, con miras a tener un trabajo seguro, ¿no?, que no conlleve pérdidas en esos posibles accidentes que se puedan producir, ¿no? Por tanto, esa inversión luego se sacaría en la productividad de que es la mentalidad que falta en el empresariado, porque tenemos que hablar de todas las partes, ¿vale? Porque aquí no solo hay una parte, sino todas las partes, ¿no? La mentalidad que tiene el empresariado es: yo cumplo porque me obligan. Si no me obligan, pues yo sigo para adelante como los de Alicante, ¿no? Y si es verdad, se ha hablado de la economía sumergida, que tiene mucha culpa de los accidentes, de los grandes accidentes, pero también tenemos que tener en cuenta de lo que no se hace, de lo que no se cumple con la ley. Y tengo que decir, y al principio lo quería decir, el trabajo encomiable que hace la Inspección de Trabajo. No se valora por la sociedad el trabajo que hace la Inspección de Trabajo. Valga la redundancia, porque parece, no sé, muchas veces me da la sensación de que, bueno, está ahí, la Inspección de Trabajo está ahí. Sí es verdad que faltan medios humanos y materiales para que desarrollen un trabajo eficaz y ágil, que es lo que necesitamos muchas veces, pero ni son suficientes, ni tienen los medios. Todo hay que ponerlo sobre la mesa. Cuando estamos hablando de prevención de riesgos laborales, tenemos que poner todas las variantes, no solo las estadísticas, que las estadísticas nos ayudan muchísimo, ¿no? Pero tenemos que hablar también de todas las patas de esta situación y de la problemática, ¿no? Por tanto, tenemos que poner en valor y el trabajo que hace, y muchas de las veces lo que se encuentran enfrente, lo que se encuentran en las empresas, ¿no? Las empresas, bueno, de aquella manera cumplen la ley. Sí es verdad que la ley, y el jefe de la inspección hablaba de la ley que se queda bastante coja o corta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque muchos aspectos de la ley del 95, ojo, con muchísimos matices después o reformas que han habido de la propia ley, ¿no? No obliga. El problema en este país, o en estas Islas Canarias, o en Canarias, ¿no?, es que hay muchísimas leyes, pero no obligan. Si no nos obligan, pues yo lo hago como crea, o como pueda, o de aquella manera. Y eso es una situación que tenemos que corregir. No puede ser que en las propias normas y en su propio desarrollo, en muchas cuestiones, hable de, si, bueno, en caso de no, se dará el caso, sí o sí. Por tanto, tenemos que evitar que se dé el caso de accidente, ¿no? Tenemos que ser más contundentes con la prevención, más contundentes, y eso sí que nos falta bastante en la legislación y en el desarrollo de la propia norma, ¿no? La compañera ha hablado de la salud mental. Esa es la enfermedad de hoy en día y se ha hablado de muchos aspectos. El trato que nos dan en el trabajo. Ha cambiado el trato. Hay un trato hoy en día, sí es verdad, siempre fue el trato por los, digamos, cargos superiores o jefes o mandos o empresas, no. Siempre ha habido un trato, dependiendo de la persona o de la tipología de la persona, siempre ha habido un trato más o menos, ¿no? Pero es que en los últimos tiempos
teniendo una sociedad más formada, más preparada, es curioso que el trato que reciben o que recibimos sea peor y nos conlleve a muchas de las veces a ese estrés mental, a esa presión, ¿no? Y a ese dispar de criterios en la organización del trabajo que conlleva a la enfermedad mental, ¿no? También tenemos que hablar por el cambio climático, no podemos olvidarlo, al estrés térmico, porque eso está ahí, no podemos, y hay una ley que regula, luego se aplica, vuelvo y repito, de aquella manera por parte de las empresas. Antes estuve en una asamblea, tengo que contarlo y me preguntaban, ¿no están organizados sindicalmente? Y me preguntaban que el año pasado estuvieron a 37 grados y la empresa no le ponía sombrilla porque era antiestético. O sea, ustedes se imaginan que un trabajador esté soportando esa calor solo porque la empresa estima que es antiestético, o sea, que la visibilidad para los clientes, ¿no? Pues era de aquella manera, ¿no? Hombre, por Dios, eso clama ya no solo que se cumplan las normas y las leyes, pero sí, eso es humanidad. No hay empatía por quienes tienen la obligación de cumplir la norma y la ley. Por tanto, cuando se plantea qué papel desempeñan los sindicatos, ahí está, ¿no? Nosotros los sindicatos, sobre todo comisiones y UGT, tengo que decirlo, sobre todo, sindicatos, habemos muchos, ¿no? Hay muchas organizaciones, ¿no? Y es legítimo y respetamos y demás, alabamos la labor que se hace, pero sí es verdad, y tengo que añadir a lo que decía, o continuar con lo que decía la compañera, de que los gabinetes técnicos de seguridad y salud son muy potentes, independientemente de luego de todo lo que es de las leyendas urbanas y de lo que se pueda decir sobre las organizaciones sindicales. Pero sí es verdad que nosotros, las organizaciones más representativas, asumimos en el tema de formación, información y educación en PRL, en prevención de riesgos laborales, asumimos, yo diría, más del 60% en el terreno laboral. Por tanto, yo creo que desempeñamos un papel primordial en el tema de la prevención de riesgos laborales. Tenemos que hablar también de las enfermedades profesionales. Ahora se está en el Congreso, parece ser que va a haber una modificación de la lista de enfermedades profesionales a incluir, de las enfermedades profesionales y de las profesiones, de aquellas profesiones que puedan ser peligrosas, nocivas y algo más para que se puedan jubilar antes, ¿no? Muy importante, claro. Y yo lo digo siempre, dependemos del dinero. Si no hay dinero, ¿cómo vamos a tener una lista de profesiones que se puedan jubilar antes? Por tanto, y siempre lo digo también, dinero hay. El problema está cómo se gasta y cómo se gestiona y se gasta, ¿no? Primero, cómo se gestiona y se gasta. Por tanto, yo creo que en la prevención de riesgos laborales, en lo que estamos hablando y en lo que conlleva el Día Internacional de Prevención del Trabajo de Riesgos Laborales, yo creo que lo que tenemos que hacer hincapié en mucha educación sobre prevención. Sí es verdad Te queda un minutito. que los trabajadores muchas veces somos muy confiados, creemos que nunca va a pasar nada. Les podría contar muchísimas anécdotas que me encuentro en el día a día
en diferentes empresas, pero somos muy confiados y en esa confianza ocurren, en la mayoría de los casos, los accidentes laborales. Yo hablaría de la implicación de todos. Hemos tenido alguna reunión en el ICASEL donde, para hacer entender a la patronal que no se puede estar haciendo documentos donde solo se hable de si se puede o de aquella manera, no, tenemos que adquirir el compromiso y la seguridad de que podemos llevar a cabo una mejor prevención. Y no se trata muchas de las veces, porque la mentalidad del empresariado que tenemos cree que prevenir o cuidar de que un trabajador no tenga accidentes son privilegios. No son privilegios, es tener un mejor productor en la empresa y es tener un mejor ambiente laboral y un menor coste. Esa inversión conlleva un menor coste a la corta. Ya no a la larga, sino a la corta, esa inversión conlleva eso. Por tanto, en principio, lo dejo aquí. Gracias, Paco. Miguel, cuando quieras, toma, pásate para allá. ¿Sí? Baches, ¿no? Sí, son cosas de... Bueno, voy a intentar ser breve y voy a intentar hablar alto, Fausto. Primero agradecer a la ITD de Canarias esta oportunidad que se le brinda a un colectivo de víctimas, que aunque no sea de esta comunidad autónoma, pero bueno, víctimas son, y la sensibilidad o la visión o la piel que nosotros podemos aportar desde aquí, pues si puede servir para algo, puede aportar algo a la gente de esta comunidad, pues encantado de poderlo hacer, ¿no? Se han hablado muchas cosas, con muchas de ellas estoy de acuerdo, con otras no tanto, pero si os parece, yo creo que en la segunda ronda tendremos más oportunidad, ¿no?, de entrar en debate. A mí se me pedía que explicara la experiencia de ABAELA, la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía, de la cual formo parte, y su razón de ser. Y aunque ayer en otra charla a las personas que estuvieron allí a lo mejor le va a sonar alguna de las cosas repetidas, pero bueno, la expongo aquí porque me parece importante. Entiendo que para eso estoy, para explicar cuál es esta experiencia real en Andalucía. Mirad, ABAELA es una organización de ámbito andaluz que está formada fundamentalmente por víctimas de la siniestralidad laboral o familiares de esas víctimas. También hay personas que, bueno, solidariamente están sensibilizadas con el problema y se suman a esta asociación. Pero las protagonistas son las personas que han sufrido o sufren este problema. Estamos implantados, somos de ámbito andaluz, abarcamos toda la comunidad autónoma de Andalucía. El problema que tenemos es la comunidad autónoma más extensa de España, entonces nos cuesta trabajo llegar a todos los rincones. Fundamentalmente estamos en Córdoba, donde nació la asociación, pero también tenemos presencia en Jaén, Sevilla, Granada y sobre todo Málaga, después de Córdoba. Y nuestra razón de ser, si explico un poco la línea de trabajo que nosotros intentamos desarrollar, pues de ahí se puede deducir fácilmente cuál es nuestra razón de ser. Mira, nosotros intentamos llevar un trabajo en tres líneas muy diferenciadas. Primero, desarrollamos un sistema en el que se le prestan algunos servicios a las víctimas de siniestralidad laboral. Estos servicios son fundamentalmente jurídicos y psicológicos, porque tenemos la experiencia, porque hemos pasado por ahí, de que cuando una persona se enfrenta a un accidente laboral, sobre todo los que se han citado aquí como graves, que son los que te cambian la vida de una forma radical,
o la persona que ha perdido un familiar por un accidente laboral mortal, en ese mismo instante en el que su preocupación más prioritaria, prácticamente la única preocupación que tiene es o recuperar la salud o superar ese duelo, mis compañeros de mesa sabrán que se abre inmediatamente un frente jurídico amplio, complejo, para el que normalmente una persona trabajadora normal y corriente de la calle no está preparada, ni tiene normalmente un abogado o un equipo laboral de cabecera que le soporte ese frente que se le abre, que normalmente además tiene enfrente en muchas ocasiones una empresa con intereses contrarios a los suyos y con un equipo laboral bien formado, pues en ese momento estas personas se tienen que enfrentar a eso, y de esa batalla legal que se abre depende en muchas ocasiones en qué situación queden de ahí en adelante, o pueden quedar con recursos suficientes para vivir una vida digna, aunque cambie por completo su vida, o simplemente tienen que vivir con mucha precariedad. Entonces ese sería el primer servicio, la primera línea de trabajo que nosotros desarrollamos. La segunda línea, que ha salido por aquí, y me alegro que haya salido, es la de la concienciación sobre este problema en la sociedad en general. Para nosotros es vital que este tema esté presente en la calle, no solo en las empresas. Nosotros entendemos que la concienciación ante este tema es importante, es vital, es imprescindible que esté en las empresas, que esté en los trabajadores, en las trabajadoras y en el empresariado, pero pensamos que tiene que estar en la calle, tiene que salir de las empresas y salir a la calle, a las plazas. Solemos decir que este tema tiene que ser una conversación de bar. Y el ejemplo lo podemos tener en todo el problema de la violencia de género. Podemos hacer un símil. La violencia de género se entendía hace muchos años como un problema intrafamiliar, un problema de pareja. Los delitos de género se hablaba de ellos como crímenes pasionales, y era algo que quedaba al interior de la familia. Después de una lucha del movimiento feminista de largos años, ese problema ha salido a la calle, y con más o menos carencia es algo de lo que la sociedad ha tomado conciencia, que no es un problema individual, es un problema social, estructural en la sociedad, y que por tanto hay que tomar cartas en el asunto como sociedad. Eso es lo que nosotros reclamamos y estamos empeñados en que ocurre con la siniestralidad laboral. Porque ahora mismo la visión que hay de la siniestralidad laboral, de los accidentes laborales, es que son un problema individual, un problema puntual que le ha ocurrido a un trabajador, que muchas veces se le achaca la culpa de ese problema al trabajador porque se ha despistado o simplemente ha sido negligente, y nosotros entendemos que eso no es así. Entendemos que ese es un problema, el problema de la siniestralidad laboral es inherente a cómo se organiza el mercado laboral, a cómo se organiza el mundo del trabajo en nuestro país. Se ha hablado aquí antes de los problemas de la economía sumergida. Efectivamente, todos los números que manejamos, todas las estadísticas que se publican no son ciertas, son una mentira, porque en la economía sumergida se están matando personas y están enfermando personas, y eso no aparece en las cifras. Pero es que no hace falta ir a la economía sumergida. Los trabajos precarios, la temporalidad, la flexibilidad, los altos ritmos de trabajo, todo eso mata. Se ha hablado de que los accidentes no traumáticos, los problemas psicosociales y cardiovasculares son los que en mayor número se producen ahora mismo en nuestro país. Eso tiene una relación directísima con esto que estoy hablando, con la precariedad y las malas condiciones de trabajo que tenemos normalmente en nuestra empresa. Bueno, pues esa es la segunda línea, la concienciación en la sociedad. Pública como un colectivo de víctimas que tienen una casuística específica, una casuística especial, con unos problemas propios de este tipo de siniestralidad, y que las administraciones públicas tienen que prestarnos atención y tienen que escucharnos.
Ojo, nosotros sabemos, somos conscientes que no sabemos más que nadie sobre siniestralidad laboral. Aquí hay representantes sindicales que están muy preparados, me consta, por la relación que tenemos con ellos. Y en su campo ellos saben mucho más de lo que podemos saber nosotros. Tienen una visión acertada en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte de legislación, en cuanto a todo ese tipo de cuestiones. Pero igual que somos conscientes de eso, sabemos y estamos convencidos de que la visión que nosotros tenemos sobre el problema de la siniestralidad laboral solo lo tenemos nosotros. Y esa visión es imprescindible que esté presente en la mesa de la administración pública, al igual que tiene que estar presente también en la mesa del empresariado y también en la mesa del mundo sindical. Entonces esa es la tercera línea que nosotros estamos desarrollando. Ser una interlocución válida entre administración pública y todos los demás estamentos, todas las demás organizaciones que están en el tablero de la siniestralidad y la salud laboral y el colectivo de víctimas. Pero con todo lo que nosotros sí aportamos y en lo que creo que somos imbatibles es el acompañamiento a las víctimas. Nosotros intentamos hacer un acompañamiento a las víctimas a las que llegamos o a las que llaman a nuestra puerta porque sabemos de la soledad en la que se encuentra una persona cuando llega a este punto. Sabemos de la soledad en la que se encuentra porque nosotros nos hemos encontrado solos y solas, o en muchas ocasiones muchos de nuestros socios o de nuestras socias están pasando por eso ahora mismo. Entonces, en ese acompañamiento le prestamos un gran servicio a todas las personas que se nos acercan porque esa corriente de solidaridad que encuentran en personas que hablan su mismo idioma les hace mucho bien y les fortalece para todo ese frente, toda esa cantidad de problemas que he estado intentando explicar antes, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva lo que trato de decir aquí es que nosotros somos esas cifras de las que se habla. El compañero es un ejemplo claro. Yo no soy víctima de siniestralidad laboral, soy familiar de una persona que se mató en un accidente laboral. Soy hijo de un muerto por accidente laboral. Y sabemos de lo que hablamos y le ponemos carne a esas cifras que se ponen. Por lo tanto, nuestra razón de ser es dar soporte y voz a las víctimas. Soporte para superar el trance y empoderar a las víctimas en la lucha a la que se enfrentan. Y voz para exigir, como ya he dicho antes, que se nos tenga en cuenta por parte de la Administración, sobre todo por parte de la Administración, y que de una vez por todas se coja el toro por los cuernos en este país y se priorice este tema en la agenda política del país. Yo sé que en eso el mundo sindical está aportando mucho y es de agradecer, pero sí reclamamos más esfuerzo. Porque, y se ha hablado aquí de este tema, aunque no se ha mencionado creo explícitamente. Miguel, un minuto. Porque necesitamos que se implante de una vez por todas una cultura de prevención real en nuestras empresas, que es una de las premisas principales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 1995 y que, bajo nuestro punto de vista, eso apenas se ha inaugurado. Creemos que eso es imprescindible, porque de ahí empezarán a nacer las soluciones a este problema. ¿Me porta bien? Sí. Vale. Ismael, cuando viene. Hola, buenas tardes. Soy víctima de accidentes laborales, no de uno, sino de varios, a pesar de mi edad nueva, y no ha sido nada fácil. La verdad es que ha sido una lucha bastante dura, invertir tiempo, dinero, aparte de mi salud. Ellos dirán a lo mejor que los números de ellos son una cosa, pero personalmente para mí, en mis carnes, es muy diferente. He ido 2 veces a Barcelona, tengo varias operaciones y alguna más que quedará por el camino todavía.
y la verdad es que todo lo que pueda hacer apoyar a las víctimas, mucho mejor, porque es mucho dinero, a pesar de ser accidente laboral. Me la querían dar como enfermedad y he tenido que denunciar en inspección de trabajo, en muchos sitios, en juzgados y todo, y es muy mal. La verdad es que he tenido que muy... Vale. Que he tenido que invertir y con un futuro que ya me lo tengo muy limitado. Mi vida, a pesar de mi edad, ya estoy limitado. Pensaba en trabajar, pensaba en muchas cosas y quiera o no quiera. A pesar de mi edad, tengo 20 y pico años cotizado y ya limitado de por sí, de por vida ya. A pesar de verme aquí sentado, he tenido que ir a veces a la playa en 5 minutos y irme para mi casa, de los dolores y de todo. Padezco la tensión, operaciones de rodillas, la mutua, he ido 2 veces a Barcelona y muchas cosas más que podía. Es muy difícil a veces. No es lo blanco que te dicen, esto es así, te operas, te queda bien, no. Y ellos dicen que cursos de riesgos laborales, en mi caso ha sido todo lo contrario. La verdad es que es muy, muy difícil. Yo en mi caso te digo, lo he sacado porque tenía un dinero que tenía ahorrado ahí para un futuro, pero hay mucha gente que se queda por el camino y no lo consigue tan fácil. Que es muy mal, te digo, que con un futuro esperemos que esto mejore y vean las víctimas que puedan decir es un accidente laboral, consta en la documentación que se lo dé, que no se lo intenten dar por enfermedad y que todo sea para un futuro. Te digo que en mi caso ha sido muy duro y mi salud me ha costado. Te digo que con esto... Bueno, pues agradecer todas las aportaciones de esta primera ronda y ahora se trata de que de los que hemos asistido veamos si queremos aclarar algo, si queremos comentar, hacer alguna aportación que entendemos que no se ha hecho, resaltar. Y vamos pidiendo, agradecerle también a María Mendoza que nos acompaña, que es abogada, que acompaña a Ismael, y por la tarea también que ha realizado, ¿no? Y que realiza. Y vamos a ir, yo voy a ir cogiendo palabras, igual vamos haciendo varias de las preguntas o aportaciones y después cada 3 o así, pues vamos respondiendo en global para agilizar un poquito. Entonces ustedes van levantando la mano, voy apuntando, si quiere María empieza. Yo soy abogada del trabajo y mi pregunta va dirigida al sindicato, porque yo creo que veo que no tengo prevención de las empresas, también la prevención de los organismos públicos. Si no tienen un servicio de unidad de salud mental, el trabajo no puede acudir. Yo, en gran parte, casi todos mis clientes, prácticamente el 90%, solicita ir a esa unidad de salud mental, pero no el psicólogo, y como siempre es precisado. Y además la presencia negativa que se tiene, porque como tres medios para los psicólogos privados, en esa incapacidad como solicitar el juicio para sacar la información, la propia administración pública, el abogado de la seguridad social, además que lo reprimido, el que no ha solicitado, cuando sí lo ha solicitado, pero no existe. No te la precisas. Mi pregunta en concreto es que, a nivel sindical, ¿el sindicato hace algo para reivindicar que haya una unidad de salud mental efectiva a nivel público, no de la privada? Esa es mi pregunta. ¿Alguna palabra? ¿No? Por los sindicatos. No le pregunto a los sindicatos. Yo, la verdad que me encima un primer de intervención, por lo tanto voy a hablar en función de las últimas que he estado escuchando. Por delante va el agradecimiento a las organizaciones de este acto, porque compartimos la lucha por un trabajo decente. Y dentro de ese trabajo decente, por supuesto que va, pero un trabajo libre, siempre trabajo libre de enfermedades personales y de accidentes de trabajo, que como ya se ha dicho, una ley de prevención del año 95 y esto la no debe cuenta arriba
las posibilidades que tenemos en el día a día de trabajador. Yo me traje al compañero Miguel porque si hay más asociaciones, es verdad que me llamó la atención y quiero agradecer que haya una asociación que aglutina a de enfermedades profesionales o accidentes laborales, familiares, como en este caso por la si hay más. Y luego, ¿cómo se organiza? ¿Están en contacto con la institución en el sentido de donde se recoge que hay accidentes o se acercan? No sé cómo lo hacen ustedes. Y luego, no me quiero quedar un poco la actividad en el sentido de cuando hablamos de los accidentes laborales, en mi opinión, el 99,9% no es culpa del trabajador. Muchas veces viene consecuencia, y la mayoría de las veces, falta de información, falta de medidas de prevención por parte de la empresa, jornada de la mañana, carga de trabajo, pero en este sentido el trabajador entonces está haciendo porque quiere. Sino muchas veces es todo lo que redunda alrededor de su igual. Por lo pronto, eso. Vamos contestando si quieren. Como la Bueno, moderadora diga. Vayan contestando esas dos, que tenemos otras dos ya. Con respecto a mí sí que me gustaría dejar una cosa clara aquí, y es que la ley es muy clara en una cuestión, y es que quien tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud en el puesto de trabajo es la empresa. El empresario o la empresaria, lo digo porque a veces hacemos o decimos cosas que no se deben de decir, es decir, quizás, lo digo porque se ha comentado, sea con trabajador o trabajadora, vamos a ver, es que la obligación de este caso del empresariado es haber dado una formación real. ¿Cuál es el problema? Que muchísimas veces en el momento de firmar el contrato de trabajo me ponen un folio al lado que muchas veces fotocopia, la 10ª fotocopia, no se lee bien, dice, bueno, mira, te lees esto y estos son tus riesgos, fírmame aquí. A ver quién dice que no firma si al lado tiene un contrato de trabajo. ¿Vale? Con lo cual nosotros decimos que no solo formación, sino que tiene que ser una formación lo más real, con una parte teórica, pero también práctica, adaptada a cada puesto de trabajo. Y tener, como se ha dicho aquí, los recursos adecuados para garantizarnos esa seguridad y salud. Yo nunca pongo la culpa, lo siento, por parte de la persona trabajadora, porque, a ver, yo he oído muchísimas veces, no, es que se subió, perdona, es que tiene que haber un protocolo. Nunca puede haber un trabajador solo, una trabajadora sola, tiene que cumplirse un protocolo. Y la empresa tiene que ser el garante de eso, porque si un trabajador tiene un accidente, la responsabilidad va a caer sobre la empresa. Y yo creo que ahí hay que hablar mucho de lo que se ha dicho aquí, la falta de cultura preventiva y sobre todo algo que comentó Francisco y yo me quedé con muchísimas ganas, y es que se ha avanzado en prevención, se ha dicho aquí, pero de una manera muy irregular. Es decir, es verdad que se ha avanzado en las grandes empresas porque tienen más recursos humanos y económicos, pero hay que pensar que en España y en Canarias en particular, entre el 95 y el 98% de las empresas son pymes o micropymes. Entonces, y la mayoría de eso, lo comentaba Francisco, ¿qué hace la empresa? Tengo que cumplir con la ley de prevención. Tengo que contratar un servicio de prevención ajeno, porque no interioriza la prevención, sino que entiende que tiene que cumplir un recurso, una obligación empresarial y subcontrata o contrata un servicio de prevención y va buscando una cuestión más economicista de cuál es el que me cobra menos, qué servicio de prevención me cobra menos, y no pone en valor, porque no tiene conciencia de la importancia que tiene, qué calidad le va a dar. ¿De acuerdo? Entonces, sí que por ahí lo comentaba él y nosotros lo compartimos. Uno de los grandes fallos que tiene la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que se ha externalizado mucho todo lo que tenga que ver con la prevención en vez de interiorizarlo.
y aquí lo decía también el compañero Paco, es verdad que la prevención se tiene que ver como una inversión, nunca como un gasto para la empresa, porque ganamos todos y todas, es decir, la empresa gana porque no tiene accidente, sus trabajadores y trabajadoras se sienten protegidos por la empresa, con lo cual van a estar más felices, más contentos y van a producir más. Y desde luego le vamos a evitar tanto sufrimiento a esa persona trabajadora y, como decimos, a todo su entorno. Con lo cual, una de las cosas que reivindicamos un día como hoy es el que se interiorice la prevención y que realmente sea una prevención efectiva, que los servicios de prevención hagan verdaderas evaluaciones de riesgo. Y ahí le contesto también, voy ahí. Yo te digo. Yo la iba a amarrar. Voy ahí. No sé si es la respuesta que quieren, pero sí que desde el punto de vista, preventivo hay que dar y la damos siempre. Se ha avanzado en prevención, lo comentaba Paco, nosotros decimos que es muy regular y desde luego se ha quedado una María por el camino. Y por el camino se ha quedado una María dentro de la prevención, que es las evaluaciones de los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Y es ahí donde está fallando. Es decir, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las empresas no hacen verdaderas evaluaciones de riesgos psicosociales. Y si no hay una verdadera evaluación de riesgos psicosociales que nos diga cuál es la situación de la empresa, no se aplica una verdadera gestión preventiva, con unas medidas preventivas para acabar con esos riesgos. ¿Qué ha pasado? Que es más fácil evaluar pues, las caídas en altura, el nivel de la luz, la altura de la mesa, la pantalla, pero meternos con la salud mental o la evaluación de riesgos psicosociales. Oiga, pero es que te obliga la ley de prevención de riesgos laborales. Y es ahí, por eso, desde el propio ministerio, la ministra de Trabajo constituyó un comité para trabajar la salud mental también en el ámbito laboral y hace unos meses sacó su primer informe donde decía que era muy preocupante cuál era la situación de la salud mental para la clase trabajadora en este país, con lo cual está ahí. ¿Cuál es la cuestión, María? Que hay que exigir a esos servicios de prevención que hagan una verdadera, como lo hacen en otras cuestiones, una verdadera evaluación de los riesgos psicosociales. Pero no de qué manera, porque también es verdad que dicen, a ver, yo mandé un funcionario. No, perdón, las cosas no se hacen así. Tiene que ser un verdadero evaluación, nunca va a estar alguien, no debe de estar nadie de la empresa presente. A lo mejor sí que deben de estar los delegados y delegadas de prevención para acompañar a esa persona trabajadora a la hora de hacerlo, que sea real. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú ves que está alguien de la empresa ahí, ¿no? Nosotros, desde Comisiones Obreras, damos por válido el sistema del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, que es el NFSICO, pero nosotros apostamos por uno, que no lo inventamos en Comisiones Obreras a nivel estatal, viene de los países nórdicos, que han avanzado muchísimo en prevención y en evaluaciones de riesgo psicosocial, y es el ISTAS 21. ¿Por qué lo ponemos en valor? Porque es muy participativo. Participan las personas trabajadoras en esa evaluación. Y es ahí donde falla, es decir, si no se hace una evaluación, no se sabe que hay un mal liderazgo, que el ambiente no es adecuado, que la organización del trabajo es de aquella manera, que no hay un control sobre mi trabajo, que me cambian los días libres cada vez que quiero. Eso es lo que me está repercutiendo. Sí, porque no te ha contestado del todo, me parece, ¿no? No. Claro, yo solamente estoy hablando de lo que es la obligación de las empresas. Luego, es verdad lo que tú planteas, y es verdad que los servicios públicos de salud habrá que exigirle que realmente haya el servicio para evaluar esa salud mental, trabajar la salud mental, pues cada vez con mayor recursos, porque además es la enfermedad del futuro, por desgracia para todos y para todas, pero la evidencia es muy clara. Pero no podemos mezclar lo que es desde el ámbito laboral, que es lo que yo planteo, ¿vale? Y luego está claro que esa reivindicación la hacemos desde nuestra organización, potenciar los servicios públicos de salud, y por tanto este es uno de los servicios que también tiene que darlo, pero claro, ahí ya estamos hablando de la salud mental de la población en general, y nosotros, porque la que tiene que salir es de ahí, y los servicios de prevención ajenos no solo tienen que hacer una buena evaluación de riesgos, sino eso que todos y todos saben que nos hacen las empresas, que decimos, me hicieron el reconocimiento médico,
no debe ser un reconocimiento al médico. La ley dice que tiene que ser, se llama vigilancia de la salud, vigilancia de la salud. Es decir, que tiene que ser una vigilancia de los riesgos que tengo en un puesto de trabajo adaptado a mi propia realidad. Y es ahí donde tendrían que salir todos esos aspectos. Pero ¿qué pasa? Que realmente no se hace verdadera vigilancia de la salud. A todo el mundo nos miran, nos hacen un electro, nos miran no sé qué, y no van a esa parte tan importante. Y es por eso que pedimos la calidad de los servicios de prevención y por tanto de la vigilancia de la salud. No sé Francisco va a decir, porque ella se... El día que vamos a estar justo 1 hora y media y tengo que buscar a mi hija pequeñita ahí en la piscina de Julio Navarro y tengo que ir andando. Primero solo quería agradecer la valentía, el esfuerzo y todo lo que hacen tanto a don Miguel como a Ismael. Sensibilizar a todos nosotros es adquirir cultura, ¿no? en materia de prevención. Cuando se vive en primera persona estas situaciones, yo no vivo en primera, pero sí, pues eso, como inspector, evidentemente empatizas con estas situaciones, pues esfuerzo y que seguir trabajando con el ánimo que lo hacéis, ¿no? En segundo lugar, un poquito contaros, por ejemplo, el caso de Ismael, y que me corrija él. En su caso, estuve un poco mirando hoy por la mañana el expediente, pues no sabía que venía un trabajador accidentado. Cuando lo vi, pues intenté ver a ver si podía saber algo de él. Y es uno de los casos, nosotros cuando legalmente tenemos obligación de investigar accidentes mortales muy graves y graves. Claro, ¿cuándo? De forma inmediata, ¿no? ¿Y cómo nos enteramos? Con el 112. Si el 112 no nos avisa y si al 112 nadie le avisa, pues evidentemente no nos enteramos, ¿no? Eso es lo primero. Pero luego hay un cajón desastre, como puede ser el caso de Ismael, que pese a sus secuelas que nos ha comentado y que he visto en el expediente y está bajo deber de sigilo profesional, fue calificado como leve, con lo cual no está ni obligado a la inspección a investigarlo ni a conocerlo, porque eso está dentro de un sistema que entran pues los 50.000 accidentes solo en Canarias que revisa una persona, normalmente pues 1 o 2 veces a la semana, que son las 2 jefas de unidad, y que por su profesionalidad pues detectan que esa calificación de leve le chirria, ¿no? le causa una cierta duda en relación fundamentalmente a las secuelas o la consecuencia y a la posible irregularidad. A veces tenemos leves de caída de 7 metros y que no ha habido ninguna secuela, u otras cosas pues de una declaración en un parte que son en 2 líneas, ¿no? Para que me entendáis. Entonces, en este caso, y si no que me corrija con toda tranquilidad, pues fue de oficio, no vino a denunciar su situación en los primeros días que ocurrió ese accidente. Fue el inspector de trabajo, Fernando, que ya no está aquí, y en 4 meses se levantó el acta de infracción, se hizo recargo de prestaciones. Eso finalizó la vía administrativa de procedimiento sancionador. No finalizó, sino se inició. Acabó las comprobaciones, el inspector consideró que había un incumplimiento de la empresa, una sanción económica y con esa responsabilidad un recargo de prestaciones porque hay un nexo causal, una razón de ser entre ese incumplimiento y los daños ocasionados en la persona de Ismael, que evidentemente no lo recupera, pero repara en la medida de lo posible, pues puede proponer de forma autónoma, no es obligatoria, pero fijaros la estadística de 393 accidentes que hemos investigado el año pasado, propusimos al INS, al Instituto Nacional de la Social, que es quien paga la prestación a Ismael, 245 propuestas de recargo. Es decir, esa persona que sufre ese accidente, además del acta de infracción, pues gracias a esa propuesta de un incremento entre un 30 a un 50% de esa prestación que le reconoce el INS y de por vida, ¿no? Ya os digo, tiene actuación sancionadora, pero es autónoma, pero nosotros en la Inspección de Trabajo, prácticamente si el acta recoge un nexo causal entre el incumplimiento y la lesión, lo proponemos siempre, pero es importante ese aspecto que a veces económicamente, porque no es asegurable, eso lo tiene que pagar el empresario sin seguro alguno, ¿vale? O sea, eso es una penalización bastante importante. Y María, estoy de acuerdo, yo estuve hace 16, 17 años, yo creo que levanté la primera acta de infracción por acoso laboral en Canarias, fui felicitado por todo el mundo, procedimiento oficio del Gobierno de Canarias y acabé imputado. O sea,
esto ya sabes cómo es el tema de los juicios, compañeros tuyos que pasan líneas, ¿no? Y lo más, porque claro, yo pienso en mí, pero ahí había una víctima que era una trabajadora, era una farmacia, fijaros que también que negocio, me parece que sea muy arriesgado. La vende el farmacéutico toda la vida, esta señora tenía 59 años, llega una nueva farmacéutica con los trabajadores pues de cierta edad y bueno, y por lo que sea pues decide que esa trabajadora durante 5 años no atienda al público, esté en la rebotica pues ahí sentada horas y horas y horas con distintos procesos de baja que el INS no perdona. Cuando acaba la IT va otra vez a la cueva, ¿entendéis? Y fue al juicio, o sea, fue a demandarlo en vía judicial y le dijo el juez que como siga así le va a condenar por temeridad. Y apareció en la inspección. Y bueno, no sé por qué yo en esa situación, pues yo estaba un poco con los riesgos sociales aprendiendo, pues tal, empatizamos y antes de entrar en la farmacia estuve 3 meses, os aseguro, 3 meses, todos los lunes por la tarde venía a mi despacho, porque una persona afectada por acoso laboral y afectada en salud mental no te cuenta absolutamente nada, está bloqueada absolutamente, ¿no? Entonces tiene que tener primero confianza. Y luego, pues yo como inspector, pues claro, evidentemente o estratégicamente entrar en un centro de trabajo y preguntar si usted acosa a la otra persona, pues te van a decir que no, o es ridículo, ¿no? Entonces simulé un control de empleo para que veáis, fíjate, me llevaba la lista de la previa consulta de la tesorería, la farmacéutica me fue sacando a estos trabajadores menos a esta persona. Yo le pregunté por esta persona, me dijo que no estaba y entonces yo le solicité entrar dentro de la farmacia, la rebotica detrás del mostrador. No me quería dejar, pero yo tengo facultad para que me deje, si no te voy a llamar a la policía o me obstruye la labor inspectora, y ahí estaba, donde me contó. Yo nunca avisé a la trabajadora de cuándo iba a ir en concreto, y estaba como me contó. Entre pruebas a la jueza de lo social, y ahí está la disfunción y lo importante que es la administración, el acta lleva 100.000 euros, quizás me pasé, pero es que... la circunstancia agravante fue la salud deteriorada durante 5 años, los medicamentos que está tomando una farmacéutica, yo no soy farmacéutico, pero me dijo lo que estaba, y tenía 4 informes psiquiátricos, uno del Servicio Canario de Salud y 3 de la unidad especializada del Servicio Canario de Salud y uno privado. El problema que fue, claro, nosotros levantamos el acta, pero eso luego pasa a los letrados del Gobierno de Canarias, es una materia de prevención, lo defiende un letrado. ¿Le puede importar más o menos? A mí ni me llamó cuando hubo el juicio, ni me enteré que había juicio, ni llamó a los psicólogos. Se defendió mal el acta. Y la otra parte va por todas, claro. La consecuencia fue que la jueza social dijo que no había acoso, aunque el primer fundamento de hechos dice que había un mal ambiente en el trabajo, había pruebas objetivas. ¿Qué se me ocurrió? Bueno, pues hablando con esta persona, me hacía un testimonio, con los días y los meses, las semanas, me hacía un testimonio de lo que iba sufriendo ella, ¿no? Y de ahí yo pues se me ocurrían cosas, ¿no? Y incidentes que había soportado. Hubo una agresión física, se fue a juicio y no había pruebas suficientes, le pagaban de repente mucha menor cantidad a sus compañeros de la misma antigüedad. La jueza social dijo que cobraba lo mismo que la nueva, pero es que no, la situación no era la nueva con respecto a los nuevos. No dejaban hacer guardias, o sea, había un trato diferencial. Intenté objetivizar, buscar pruebas objetivas. En otros casos se han llevado hasta grabadora. En este caso no tuvo la fuerza para llevarlas, pero yo tengo casos con grabadora, ¿no? Dentro de ese proceso, claro, al decir la jueza de lo social que no había acoso, la empresaria con su abogado presenta una denuncia por haber yo cometido una amenaza, una coacción, una falsedad de documento público y una prevaricación. Y se admite a trámite. Y acabé de ante Victoria Rosell, que no sabía quién era, ahora lo habéis todos, ¿no? Acojonado, claro, imputado, porque además no en busca de captura, porque no me encontraban, no era difícil. Y lo que os digo, ¿no? Entonces, claro, como inspector yo soy neutro, no puedo ser parte. Claro, empatizo con los problemas de la gente, evidentemente, soy humano. ¿Qué hice, abogada? En otros casos ya no tenía fuerzas, porque claro, imputado y tal, tenía varios casos encima de la mesa, pues en uno de los siguientes, una asesoría laboral, bueno, también de otro tipo, pero bueno, una trabajadora toda la vida, llega la hija del dueño y no se le ocurre al dueño más que decirle que era su trabajadora preferida. Enseña a mi hija. La hija ya estaba enseñada, o así lo entendió, ¿no? Entonces, punto de inflexión y vida imposible a esta trabajadora, pues otra vez de baja, etcétera, etcétera.
Y entonces, como el acta no iba a servir para nada, pues lo que hice es esos comprobatorios sin entrar en el centro de trabajo, le preparé una buena documentación a la abogada, fue a juicio y ganó el despido que ella le dio la gana. ¿Entiendes? Al final no es lo que tenía que hacerse. Otra forma, claro, casi todas estas, María, todas estas situaciones de riesgo psicosocial, lo que ha dicho Carmen, se nos van porque están mal declaradas, van por contingencia común. Ese es el primer fallo. Entonces, otra vía es reclamar la terminación de contingencia y probar al INS de que es un nexo causal, de que el problema de la salud mental es por el ambiente en el trabajo, y de ahí luego ya ir a lo social para el accidente de trabajo. Hay que buscar estrategias, porque es que si no, la otra parte va por todas. Pero por eso digo la importancia de la carga de la prueba. Claro, Sí, vuestra frase. Mira, la parte de la carga de la prueba es la unidad. yo me repetí, yo aprendí, y a todo el que sufra, y abogada, recomiéndaselo, yo aprendí aquí el tema de riesgo social y sobre todo el acoso laboral con Iñaki Piñuel y Zabala. Vino a la Universidad de Las Palmas, es un psiquiatra, profesor también en Alcalá de Henares, y tiene unos libros que te hace ver lo que es el acoso laboral y qué estrategias tienes que tener para combatirlas, ¿no? Y en ese curso había un abogado, y me acuerdo de esa famosa frase que tenéis de dame hechos y te da derecho. Claro, luego después de pensar todo lo que hice, hubiera sido mucho mejor una falta de ocupación efectiva, es decir, ver a esa trabajadora de la farmacia que no hacía absolutamente nada, eso es objetivo, la jueza social no va a hacer nada y con eso ese vía 50 y obtener una iniciación, porque al final quieres todo y al final te quedas sin nada. Estratégicamente, lo que pasa es que la inspección, al final, si te denuncian el acoso laboral, pues yo entiendo que es un atentado a la dignidad y vas a por eso, ¿no? Pero bueno, estratégicamente hay que abordar, hay que, como hiciste con el caso de tu trabajador, ¿no? Pues eso, pues ya lo vi, pues primera recaída, procedimiento de terminación de contingencia, ir a juez social, indemnización, cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Sí. Bueno, Y otro por incapacidad. ¿Por qué se gana? Porque justo en ese juicio la resolución de contrato no hay incapacidad. Se ganan los acoso, porque generalmente los jueces no se cogen las manos. Y por eso para mí es muy importante la unidad de salud mental. ¿Y por qué se ganó? Por la falta también de prevención de un inspector. Un inspector dijo, ay, sí, lo he visto, pero fíjate, o sea, en el tema de los jueces sociales, hombre, yo creo que ahora ya, a medida que ya ven más actas de infracción en materia de riesgos psicosociales y acoso, nos la confirman más. Fíjate, en el caso este de la farmacia, con el tema de, claro, tú vas al médico de cabecera o tal, y dice, según refiere la paciente, dice el juez social, pues claro, es que eso es lo que dice. Claro. Según refiere la paciente, sufre depresión como consecuencia del trabajo. Joder, pues, ¿sabes? Pues pregúntale o haz un peritaje o lo que fuera, un informe forense, lo que sea. Entonces, creo que ahora, o pericial, ahora sí que hay más concienciación en los jueces de que esto es una realidad y de que, pero vamos, lo que estoy diciendo, o sea, vamos, clientes tienes por un tubo, nosotros tenemos muchas denuncias de este tipo, también hay que hacer filtro, porque te peguen 2 gritos o porque te cambien la jornada de trabajo no es un acoso laboral, hay que tener cuidado también, hay que filtrar mucho esto, pero también hay que dar una estrategia, ¿vale? Disculpadme porque me enrolla un montón, sí. Me encanta siempre todas estas cosas, pero mi hija María se va a poner a llorar si no me ve. Pues ya te deja llorar. Y bueno, y solo, sí que es verdad que el tema, yo creo al final, don Miguel, el tema de la cultura, y por eso estamos en esta plataforma de la Iglesia, nos falta ética, nos falta valores. La NTP de riesgos psicosociales dice que somos violentos, que la humanidad, las personas somos violentos, lo dice literalmente. Una técnica de prevención hecha por técnicos de prevención. Y es verdad. Y ese es el problema. Disculparme por la reflexión. No, antes de que te vayas, se tiene mucho sentido, claro. Como antes hablamos del acoso laboral y no hay nada más conocido que mujeres criminales, te quería preguntar nada más, ¿qué facilidad tiene de acceso a la institución? Sea en el ayuntamiento, sea en el sea en dependencia. Lo de coacción, me denunciaron por coacción porque yo en la diligencia en el libro de visitas, la persona, evidentemente la farmacéutica era muy lista y utilizaba a otro trabajador para agredir a esta persona, para hacer la vida imposible, ¿vale? El GAN que utiliza, ¿no? Esa cobardía, no lo hacen directamente, lo hacen de forma civilina. Claro, la advertida y la responsabilidad penal que tiene él, claro, eso pues considero una coacción, ¿no? Y es una advertencia en un libro de visitas.
podemos entrar perfectamente a la administración, pero es un problema, como ha dicho María, de prueba. Al final, desgraciadamente hay casos que se suicidan, va como contingencia común, pero claro, si se ha producido suicidio en tiempo y lugar de trabajo, la familia, con un buen abogado, escarba y al final sale el tema de accidente de trabajo. Pero es fundamental la calificación como accidente de trabajo. Pero es un problema de prueba, es muy difícil. Por eso, primero, claro, el que sufre eso tiene que hablar con profesionales para sanearse y hacer una estrategia defensiva de mucho tipo para la prueba en vía administrativa y vía judicial. Un inspector es difícil que te lo pueda resolver, porque tampoco están haciendo trabajo. Son cosas que dices tú y que hay que probarlas, ¿no? Y en una visita no va a haber eso. Diferencia entre el atontado o atontada con abuso de autoridad que va gritando a todos, eso es un abuso de autoridad con infracción grave, del que es distinto, que va por uno a machacarlo, denigrando para que abandone el puesto de trabajo, pues sin ninguna iniciación, ¿vale? Disculpar. Vale, chao. Adiós. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Adiós. Miguel. A ver, voy a tratar de responderte. Mira, si hay más asociaciones de este tipo, si hay más asociaciones. En concreto hay una en Logroño, otra en Guadalajara, otra en Toledo y otra en Cantabria. Esta de Cantabria es especialmente significativa porque se dedica justo a los problemas psicosociales y dentro de los problemas psicosociales con mucha atención al suicidio por causas laborales, porque desgraciadamente la espoleta que hizo que se pensara ciertas personas allí en Cantabria crear esta asociación fue un caso que fue espeluznante, que fue un suicidio de un trabajador por causa de prácticas del burnout del trabajador, es decir, tuvo acoso laboral en la empresa y eso derivó en que este hombre no pudo soportarlo y se mató. Su viuda tardó 3 años en que se pudiera demostrar que ese suicidio era por causa laboral. Y lo consiguió porque, créeme, soy amigo de esta mujer, ella es una mujer de armas tomar, en el sentido de con mucha fuerza, con mucha determinación. Si eso le toca a otra persona, pues, lanzo esta reflexión, ¿cuántos, en este caso, suicidios laborales han pasado como suicidios normales, ¿no? Bueno, la respuesta es esa. 4 asociaciones más la nuestra. Tengo que decir que la nuestra no es la más antigua es la de Toledo, pero sí la que ahora mismo tiene más dinamismo, se podría decir que es la nuestra. Luego hay, estas 5 asociaciones estamos en proceso de creación de una federación de asociaciones de víctimas para tener una voz y una interactuación a nivel estatal, y está ya a punto de constituirse. Y luego hay algunas asociaciones más de víctimas de siniestralidad laboral, sobre todo de enfermedades laborales y dedicadas a una casuística especial. Por ejemplo, en Andalucía hay un par de ellas por el problema de la silicosis, la enfermedad del minero, que allí en Andalucía se está dando de una manera muy fuerte por las empresas que se dedican a manipular el mármol, y el mármol este artificial, el silestone famoso. O asociaciones de víctimas del amianto, que tantas y tantas víctimas. Entonces, por ahí eso, ¿cómo lo hacemos? Como podemos. Es difícil, no podemos reclamar, hemos hablado con administración, hemos hablado con sindicatos, hemos hablado con un montón de estamentos para que se nos facilite cuando hay un accidente laboral los datos de esa persona para poder hablar con ella. Simplemente tenemos un problema que es la ley de prevención de datos, la ley de protección de datos. Por ahí estamos topados, la abogada de eso sabrá. La estrategia nuestra ha sido, bueno, pues muy bien, si tú no me puedes dar los datos, hazme el favor de decirle a las personas que tienen este problema que existe esta asociación. Si quieren nos llaman y si no. Otra estrategia, pues estar muy atentos a los medios de comunicación, tener las antenas muy desplegadas en los sitios donde estamos nosotros. Tenemos muy buena relación con
allí en Andalucía con las delegaciones diocesanas de Pastoral Obrera, y estas delegaciones tienen, a ver, cuando hay una muerte, sea de lo que sea, hay un funeral. Si hay un funeral y sabemos que es por un accidente laboral, si podemos llegar al párroco de la parroquia donde hay un funeral, pues por ahí entramos. Y luego lo último es que, como vamos teniendo poco a poco más relevancia en Andalucía, pues estamos empezando a recibir peticiones de víctimas. Ya estamos empezando a no tener nosotros que buscar a la víctima, sino que simplemente porque vamos sonando, nos van llamando. Pero el trabajo es, bueno, muy arduo y hay que echarle mucha imaginación, mucho tesón y bueno, así vamos. No sé si te contesto. Lo de cómo nos relacionamos con el tema de la interlocución. A ver, nosotros lo primero que le pedimos, lo primero que exigimos es que nuestra voz tiene que estar presente en todos los ámbitos. Nosotros eso no lo pedimos, lo exigimos. No nos hacen mucho caso hasta ahora, nos van haciendo un poquito de caso, pero vamos rompiendo esa piedra, pero eso es lo primero. Por lo que he dicho antes, nuestra voz tiene que estar, nuestro punto de vista tiene que estar, porque siempre que se habla de esto se está hablando de nosotros, no se está hablando de otra cosa. Por tanto, nosotros tenemos que estar presentes. Lo vuelvo a repetir, nosotros sabemos que no somos los que más sabemos, pero tenemos que estar. Y luego, reivindicaciones concretas que tenemos. Pues mira, estos servicios que nosotros prestamos a las víctimas, somos conscientes de que estamos haciendo una labor de suplencia, porque esto tendría que estar sustentado a nivel público por el Estado. No sabemos, yo no sé decirte si a nivel público, por la seguridad social o por todo el sistema de mutua, pero tiene que estar resuelto. No puede ser que una persona se encuentre con un problema como Ismael y se quede solo ante un marasmo de cuestiones que resolver y de la resolución de esas cuestiones que dependan un montón de cuestiones de su vida. No puede ser que un Estado moderno como este deje a estas personas así, los deje así. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuestión de cuestiones jurídicas, reclamamos que de una vez por todas se pongan los medios necesarios para que se reduzcan los tiempos de resolución de estas cuestiones. Estamos en una media de 5 años, para que se resuelva cualquier juicio de este tema. Eso quiere decir que tenemos casos en nuestra asociación de personas que llevan 10 años con esto, lo que significa que llevan 10 años revictimizándose, sin poder cerrar ese capítulo. Y en muchas ocasiones 10 años viviendo en precario porque no tienen soporte. Eso es una injusticia sobre la injusticia que han sufrido. Eso lo reclamamos. Reclamamos también fiscalía especializada de verdad. Ahora mismo hay una fiscalía de salud y seguridad laboral que está funcionando y en teoría especializada, pero es que resulta que provincialmente, cuando vas por los juzgados, por las distintas provincias, el fiscal especialista en salud laboral también es especialista además en violencia de género y además es el mismo que es especialista en problemas infantiles. Luego, la especialización se queda en el papel. Reclamamos que haya esa especialización. Reclamamos también que haya juzgados específicos de salud laboral. Juzgados específicos, porque eso implicaría que habría jueces especializados en eso. Un problema de siniestralidad, un problema laboral, un problema de un accidente laboral, es muy complejo. El juez, el fiscal, por supuesto, pero el juez también tiene que estar formado específicamente en eso, porque si no, no se entera, no sabe por dónde le vienen las cosas. Y eso repercute en un perjuicio tremendo para el trabajador. Bueno, tendríamos muchas cosas. Una cuestión que tenemos siempre, que es algo de más amplio espectro y que no es relacionado directamente con la salud laboral, pero nosotros creemos que es imprescindible que de una vez por todas en este país se le ponga coto a la precariedad laboral. La precariedad laboral mata. La precariedad laboral mata. Y hasta que no tengamos empleo de calidad, vamos a seguir muriendo. Porque vamos a seguir teniendo gente que aguante lo que sea por tal de llevar el pan a su casa. Es que eso es así, es meridiano, eso lo sabe todo el mundo, lo sabe también la administración. Es una de las cuestiones que tenemos.
Y bueno, no quiero seguir. Sí, no, Brevemente, solo- porque estamos fuera de Pero tiempo una ya. cosa, hasta un matiz, una rato. aclaración solamente al compañero que hablaba. Es que la reivindicación del trabajo y del trabajo, nosotros solo reivindicamos porque el trabajo enriquece. Si te gusta lo que haces, enriquece. Por tanto, siempre te enriquece estar con unas condiciones dignas, que es lo que poco Fefi al hilo. Yo discrepo un poco de que sea lo mismo trabajar sin contrato que con contrato, ¿no? Vamos a dejar eso poco aparte, porque si estamos hablando de eliminar la precariedad y de tener un trabajo cómodo, no con privilegios, sino un trabajo cómodo, por tanto eso es lo que reivindicamos los sindicatos, un trabajo digno, un trabajo decente y un trabajo que tú puedas desarrollar y que te puedas desarrollar como persona. Ojo, porque también nos desarrollamos como persona en algo que nos gusta hacer, con todos los parámetros que nos marca los derechos que podamos tener y que muchas de las veces pues nos lo quitan. Porque va en contra de la prevención de riesgos laborales. Y es ahí donde tenemos que hacer mucha labor. Y aquí se ha hablado mucho de falta de cultura preventiva, es decir, todos y toda la sociedad en general, nosotros como representantes de las clases trabajadoras, pero también somos una organización sociopolítica, nos interesa y nos preocupa la sociedad en general. Esa es la diferencia nuestra, en este caso, de las dos organizaciones que están aquí representadas con respecto a otras que a lo mejor solo están para el ámbito laboral. Nosotros vamos mucho más allá y, en fin, no voy a entrar porque si no Fátima, pero sí que es verdad que dignifica a la persona el trabajo, pero tiene que ser en unas condiciones que nos garanticen la seguridad y salud. Y para eso tenemos que aflorar toda esa economía sumergida, porque lo necesitamos que sean trabajos decentes. Y para hablar de trabajo decente y de calidad, tiene que ser trabajo regulado y con unas condiciones dignas para la persona en seguridad y salud, y garantizar que cada persona que salga a la mañana a trabajar vuelva a su casa. Yo siempre digo, oiga, llegar un poco más cansado o cansada está dentro de lo normal, pero desde luego en las mismas condiciones de seguridad y salud, porque para mí es muy importante, y lo decimos siempre, el trabajo nos tiene que ayudar a vivir mejor, no para perder la vida en ello. ¿De acuerdo? Nada más, gracias. Miguel, rapidito. No, me ha gustado tu intervención porque da pie a explicitar una cosa que yo creo que está implícita todo el rato aquí, y es que trabajar por la salud laboral es trabajar porque el centro del trabajo sea la persona y no el beneficio económico. Estamos hablando de eso todo el rato. Te doy las gracias por esa intervención porque me da pie nos da pie a que lo explicitemos. Trabajar porque el trabajo no sea una trampa para la salud del trabajador y la trabajadora, es hacerlo para que el trabajo sea desarrollado a la medida de la persona, que por cierto ese concepto aparece en esa definición de la OIT a la que tú has hecho reflexión. Termina diciendo que todo lo que es la salud laboral es, en suma, adaptar el trabajo al hombre. Entonces, creo que estamos hablando de eso, y dentro de eso entra todo tipo de garantía, todas las cuestiones, todas las concreciones técnicas que estamos haciendo. Entonces, eso es lo que yo quería apostillar. Bien, como ya hace rato que termina, se nos pasó el tiempo, pero cualquiera los calla, de verdad. Agradecer, no vamos a hacer la... sí que concluir que, como vemos, es un tema que hay que seguir hablando, que hay que seguir trabajando y que, bueno, por lo menos aquí han surgido muchas cuestiones que son interesantes y que tenemos muchas cosas que compartir, ¿no? Sí hemos compartido todos que lo esencial es trabajar por o luchar por ese trabajo decente, y que evidentemente la salud en el puesto de trabajo
es uno de los fundamentos de cuando hablamos de trabajo decente. No solo hablamos de dinero o de condiciones ambientales, sino de que realmente cuando uno va a trabajar no ponga en peligro su vida ni afecte a su salud física, psíquica, etcétera, etcétera, ¿no? Se han dicho muchas cosas, que es necesario que la administración tenga más medios, que tenga más inspectores, que realmente la sociedad esté concienciada y que haya una participación activa de las personas trabajadoras también en la denuncia y en la visibilización de las situaciones que están viviendo, principalmente en la conciencia de que lo que están viviendo no es lo adecuado y que hay que tener unas medidas de prevención adecuadas en las empresas, y que es fundamental el que se pongan medios tanto en la administración como que en los sindicatos, y que sepamos acompañar a las personas, que visibilicemos las realidades que se están viviendo, y sobre todo es fundamental que las personas que sufren un accidente laboral, que sufren una enfermedad laboral, no se sientan solas, no vivan en soledad esta situación, sino que puedan ser acompañadas por las personas que están en su entorno, pero también por las entidades y las organizaciones que tienen posibilidad de acompañarles en la lucha, ¿no? Porque como nos decía Ismael, él se ha visto solo y ha tirado para adelante porque ha tenido posibilidades, pero hay mucha gente que no puede hacer.